Emilio Roa, el expediente 116, Manuel Emilio Roa. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Manuel, usted cuenta con hasta 10 minutos para hacer una exposición sobre su experiencia, visión y propuestas acerca de la Cámara de Cuentas. Luego de este tiempo, si surgen preguntas, los diputados presentes se la harán. Puede iniciar. Buenas tardes, honorables diputados. Bueno, en cuanto a mi experiencia de vida, yo he acuñado una frase que digo, que estoy estudiando en la Universidad de la Vida y he tenido 68 profesores, que son los años. En cuanto a mi experiencia como contador, tengo 45 años de experiencia. He trabajado originalmente como contador de costos en una empresa manufacturera. Después fui a otra empresa de la misma rama. Luego fui contador general de la Antillana Comercial. Y luego trabajé en una institución pública unos 4 años como auditor. Y paralelo he llevado también el oficio de contador independiente en el área de auditoría. Y esta ha sido la experiencia en cuanto al oficio de la práctica contable. Mi perspectiva en cuanto a la visión de la Cámara de Cuentas, lo que me trae aquí realmente es una preocupación como ciudadano dominicano en cuanto al cuidado de los recursos del Estado. La Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, al amparo de la Constitución, su artículo 247 al 251, son las instituciones que deben de cuidar por el manejo de los recursos públicos, es decir, son las personas que manejan el control del uso de los recursos del Estado, del manejo de los presupuestos que son apropiados a las instituciones que van a hacer uso de esos dineros. Entonces, hay una falencia de fondo en cuanto a la responsabilidad de la Cámara de Cuentas, que lo dice la ley y lo dice también la Constitución. Incluso la nueva ley 1824 lo recalca nueva vez, igual que como lo decía la ley anterior, la 1004. Si la Cámara de Cuentas no cumple esas 3 funciones fundamentales de su oficio per se, no ha sido Cámara de Cuentas. Y uno de ellos es que la Cámara de Cuentas debe de emitir un estado patrimonial de los recursos del Estado. O sea, el Estado es la primera organización de República Dominicana, pero nadie conoce el primer estado patrimonial del Estado, porque el Estado no está haciendo práctica del oficio contable correcto, es decir, no hace contabilidad por partida doble. Y es una falencia extraordinaria, porque si no hay práctica de la contabilidad de partida doble, usted no puede construir un estado patrimonial. El año pasado, por ejemplo, el presidente de la República emitió un decreto para que las instituciones públicas hicieran un inventario de los activos fijos, cosa totalmente divorciada de lo que es la práctica contable. La contabilidad no se hace por decreto, sino es un oficio que parte de un registro contable. A partir de hacer los registros contables de todo lo que surte en el Estado, al final de cada año fiscal, que comienza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, todas las instituciones públicas deben de tener un estado de resultado de su ejecución presupuestaria, por ejemplo. Es decir, ahí comienza la falencia de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas que hemos tenido no están cumpliendo con ese rol de producir un Estado en el que le permita a los que manejan los recursos del Estado tomarlo como marco referencial para hacer las acciones o elaborar el presupuesto. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas no puede tener un recurso que le sirva de base para cuando vamos a elaborar, por ejemplo, el presupuesto anual de gasto. O sea, da la impresión que los presupuestos parten de un criterio estocástico al momento de elaborarlo, o sea, no son parametrados, no tienen un parámetro de referencia.
Y esto es porque realmente las instituciones que tienen que producir ese recurso no se lo están suministrando a las instituciones que tienen que ver con eso, como es el órgano legislativo, que cada año examina los proyectos de presupuesto y finalmente los aprueba. Bueno, esa sería una de las responsabilidades fundamentales. De yo llegar a la Cámara de Cuentas con el equipo del que forme parte, yo me abocaría realmente a poner en práctica lo que dice la ley que hay que hacer en la Cámara de Cuentas. Esa es parte de esto. Entonces, la Cámara de Cuentas tiene que fiscalizar, tiene que supervisar. Pero para esto debe de ser un asunto articulado, como lo decía la anterior ley 1004, que quedó algo pendiente de hacer, que nunca se hizo, que fue constituir lo que se llama el Sistema Nacional de Control Interno, SINASI. Decía la ley anterior que la Cámara de Cuentas, Contraloría, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, debían de dejar estatuido, instalada en todos los ministerios del Estado, ese sistema de control interno, que desapareció cuando se creó, cuando se hizo la ley 1004. O sea, había un auditor interno, entonces la Cámara de Cuentas tenía que dejar operando en todas las instituciones ese órgano operativo, para que esa oficina de SINASI, ese órgano de control interno, sea el coordinador entre la Cámara de Cuentas y la Contraloría. Eso desapareció y nadie asumió responsabilidades. Eso quedó en banda realmente. Y ahí esa es parte de las situaciones que ha acarreado esa institución. Bueno, los diputados cumplen con su rol de seleccionar los miembros, cumplen con su rol de crear la legislación para que la Cámara de Cuentas tenga un instrumento legal, cómo poner en práctica eso. Pero el contador, la contabilidad es una práctica que está sujeta a normas que no tienen nada que ver con el aspecto legal, o sea, es ético y es moral. Yo recuerdo que el doctor Silie Gatón, de quien tuve la oportunidad de ser alumno suyo en el año 82, me dijo una vez una frase que nunca he olvidado. Cuando un sujeto que tenga responsabilidad social se aleja de lo ético y lo moral, está al umbral de la delincuencia. ¿Por qué? Porque no tiene nada moral ni ético que lo pare. El oficio de la contabilidad está sujeto a esa norma que solamente le atañen al que hace el oficio de la contabilidad. Es decir, la infracción de una norma contable no es sujeta de un juicio penal, porque es de orden moral y ético. Por eso da la impresión que el contador tiene la libertad de actuar, pero si el contador en principio no se apega a esas normas, a esos principios, que son las normas que regulan la práctica de la contabilidad, probablemente el producto no va a ser bueno, porque ya va a venir con esa falencia, que es lo que ha ocurrido a todos los niveles que hemos tenido Cámara de Cuentas. O sea, yo soy de lo que vuelvo y reitero, nosotros no hemos tenido Cámara de Cuentas, porque nadie conoce cuáles son los estados patrimoniales del Estado. O sea, ¿cómo juzgamos, cómo auditamos una institución que no registra sus operaciones? El Estado Dominicano no conoce, por ejemplo, la cantidad de reserva probada que hay en un área minera, porque no hay un estado patrimonial. El Estado Dominicano no sabe de qué tamaño es el activo fijo que tenemos, por ejemplo, en la categoría 2 y 3 de activo, que lo clasifica la DGI de esa forma. No sabemos cuántas tareas de tierra agrícola tiene el Estado. No sabemos qué cantidad de equipo pesado tiene el Estado para hacer frente a las necesidades que tenga. No sabemos qué cantidad de acciones tiene el Estado en empresas privadas o que son mixtas. El Estado Dominicano no tiene eso, porque no hay una práctica correcta de la contabilidad de los recursos públicos. Y eso es necesario, independientemente de todas las acciones que tome un gobierno con el objetivo de minimizar los aspectos de corrupción en la práctica de la administración pública. El Estado no tiene esa herramienta que le permitan evaluar un estado de situación inicial con uno final. Es lo que le permite al contador emitir una opinión. Decir, mira, tu empresa, tu institución, al inicio de su gestión... Le resta un minuto. Al inicio de su gestión era de 20 mil millones de pesos. Al final de su gestión es de 18 o es de 30. Entonces hay un estado que se llama estado comparativo,
que vamos a ver, el contador produce un estado para ver cómo fue que se llegó a este estado actual, o sea, cómo se usaron los recursos, con qué se financió sus operaciones durante estuvo en el ejercicio en esa institución. Las preguntas inicia el diputado Ferreiras. Señor Manuel Emilio, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. De usted llegar a ser miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas, ¿cuál sería su propuesta para modernizar y actualizar en los nuevos tiempos la Cámara de Cuentas? Bueno, lo primero es que me apegaría a la normativa legal que estatuye para la Cámara de Cuentas. La Constitución, en el artículo 247 al 251, vincula a la Contraloría General de la República y los últimos 3 artículos atañen a la Cámara de Cuentas. Ahora, con la Ley 1824, que le modificó en 3 elementos fundamentales a la Cámara de Cuentas, con esas herramientas legales, yo en un año, si yo fuera miembro de la Cámara de Cuentas, en un año vendría aquí a rendirle y a presentarle el primer estado patrimonial de la nación. La contabilidad de la Cámara de Cuentas, es decir, su papel en el aspecto técnico contable, le permite a la Cámara de Cuentas en un año poder examinar las operaciones del efectivo de todas las instituciones. Solamente basta que elaboren un plan para ver la ejecución en el aspecto financiero. Eso no es una auditoría per se general. Es una forma de ver todas las instituciones del Estado, de manera tal que examinando solamente ese elemento le va a permitir a la Cámara de Cuentas combinar a las instituciones que hagan registro contable propiamente. O sea, que hay instituciones del Estado que no saben del tamaño de su pasivo, por ejemplo. No puede ser que una institución del Estado no le pueda decir al presidente, nosotros tenemos un pasivo de este tamaño, pero es porque hay un descuido de la institución que tiene que hacer eso. La Cámara de Cuentas no está haciendo eso. Y las instituciones del Estado, los ministerios, las direcciones generales y las instituciones satélites, como son los ayuntamientos, órganos especiales, como es Junta Central Electoral, como son instituciones de Defensor del Pueblo. Bueno, todas esas instituciones satélites que no son parte del staff del administrativo, o sea, del Estado central, la mayoría de esos no tienen un profesional de la contabilidad para que maneje el aspecto del efectivo. No llevan contabilidad, practican contabilidad de caja, a pesar de que las universidades no tienen en su currícula la enseñanza de la contabilidad de caja. Han caído en eso por el vicio, se ha viciado, porque se han acostumbrado a eso. Aquí hay instituciones del Estado que solamente dan entrada y salida del efectivo. Si usted le pregunta de qué tamaño es su activo de tercera categoría o de primera categoría, de acuerdo a la clasificación que tiene la legislación fiscal, no saben, nadie dice nada. Entonces hay una situación de apatía con el órgano responsable con esto, que es la Cámara de Cuentas. Ahí está, por ejemplo, que fue incluido en la Constitución del 2010 la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. ¿Cuál es el papel de esa institución? Ese es el contador del Estado. Pero ese contador del Estado tiene que estar supervisado directamente por la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, yo estoy seguro que después que se estatuyó sobre eso, nunca le ha pedido cuenta al director general de contabilidad o a la directora de contabilidad general. Entonces, si ese contador que está en la Dirección General de Contabilidad, nadie le pide cuenta, llega un momento que él cree que está solo. Y eso es un aspecto grave, es una responsabilidad de la Cámara de Cuentas. No es, o sea, el otro fue malo en que no atendió a su responsabilidad, pero el supervisor de esa institución es la Cámara de Cuentas. Hay una responsabilidad final que recae sobre la Cámara de Cuentas. Bien, gracias. El expediente va a ser valorado por la comisión. Continuamos con la